tengan todas, todos y todas ustedes. Bienvenidos a un programa más de Y tú también discriminas. Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de que la maestra Diana Meléndez nos acompañara con un tema muy relevante ahorita con la pandemia, que es del coronavirus y su relación con la violencia familiar. Lo dejamos como parte 1 y quedamos en hacer parte 2, y por unas u otras cosas y porque aunque estamos en el encierro hay muchas actividades, se fue difiriendo y bueno, ahorita vamos a hacer esta parte 2, pero me permití invitar, obviamente con la aprobación de mi querida maestra Diana, a las queridas Raíces Violetas. Y antes de empezar voy a leer rápidamente las semblanzas de todas las bellezas que me acompañan aquí el día de hoy. Entonces, nada más, ay, es que esto de las tecnologías me cuesta trabajo. Pero bueno, mejor lo veo acá, va a ser más sencillo. Bueno, a las 4 ya las conocen, pero yo las tengo que volver a presentar porque si no sería una grosería de mi parte. Y bueno, voy a empezar por la maestra Diana Meléndez, Diana Lourdes Guadalupe Meléndez Rojas. Todo eso. Sí. Y bueno, ella es doctorante del doctorado en sexualidad humana en AMSAC, maestra en trabajo social por parte de la UNAM, con línea de investigación abuso sexual infantil incestuoso, maestra en terapia sexual y género con especialidad de género, especialista en modelos de intervención con jóvenes por la UNAM, licenciada en trabajo social por la Universidad de Guadalajara, titulada con excelencia académica, educadora sexual por ABD de México, bueno, tiene una serie de diplomados en enfoques de nuevas masculinidades, violencia familiar, abuso sexual infantil, derecho a la no discriminación, VIH, SIDA y sexualidad humana, terapia cognitiva conductual, terapia familiar y bueno, tallerista de muchísimas cosas y además es activista a favor de la comunidad LGBTTI, sobre todo es una constante acompañante de la comunidad trans en todos los sentidos. Es impresionante todo lo que hace Diana y bueno, pues para no mejor que le disfruten su sapiencia, ahí le dejo. Pero es muchísimo más largo todo esto. Bienvenida, mi querida Diana. Muchas gracias, Miros. Es un placer que podamos compartir en este espacio con mujeres tan jóvenes, tan brillantes. Yo me siento súper honrada, porque además el trabajo que están haciendo las compañeras de Raíces inspira. Nos damos cuenta que ya tenemos algunos años en esto, que la juventud empuja y tiene conciencia política, y que la causa, vamos nada más pasándonos la bandera. Muy honrada de estar con las compañeras. Sí, y bueno, ya también las conocen a las queridas Raíces Violetas. Y bueno, Raíces Violetas es una asociación que se dedica al acompañamiento, a la educación de los temas de feminicidio, pero bueno, voy a platicarles de cada una de ellas. Tenemos primero a Dayana Aranda, que es cofundadora y directora del área de planeación y operación de Raíces Violetas. Es licenciada en psicología, especialista en planeación, evaluación educativa, ya entendí por qué siempre llega con los números, egresada de la Universidad Privada del Estado de México, diplomada en la enseñanza del psicoanálisis por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Histeria y Sexualidad e Introducción a la Clínica Psicoanalítica por el Instituto Psicoanalítico de Nezahualcóyotl. Bienvenida, mi querida Dayana. Hola, muchas gracias, amigos. Como siempre es un placer compartir espacios con ustedes y pues aún en momentos de contingencia, pues adaptarnos a todo lo que está pasando y pues no dejar de trabajar por la causa. Muchas gracias por invitarnos. Números tan feos, si es que existen números. Algunos poquitos. Ay, sí, siempre me pone nerviosa cuando pasa Daya porque digo, híjole, a ver cómo vamos. Y ahorita, desafortunadamente, la contingencia los ha disparado. Me estoy yendo por orden alfabético, entonces no crean.
porque todas son igual de importantes y queridas por aquí, por esta servidora. Tenemos a Alejandra Campos, también cofundadora y directora del área de intervención psicológica. Ella es licenciada en psicología, egresada de la Universidad Privada del Estado de México, diplomada en psicoterapia cognitivo-conductual por el IMPCC, introducción a los feminismos, feminismos de Abya Yala, América Latina, formación de talleristas en perspectiva de género y psicología feminista en Ímpetus, Centro de Estudios AC, intervención psicológica en mujeres que viven violencia en Universidad de las Américas y neurobiología de la conducta en el Instituto Mexicano de Terapia de Esquemas AC. Bienvenida, mi querida Ale, a tu espacio. Hola, Miroslava. Muchas gracias, nos da muchísimo gusto que nos invites siempre y pues es muy interesante estar aquí las 4. Sí, así es. Muchas gracias por haberse dado el espacio, insisto, aunque está uno en el encierro, pero las actividades afortunadamente siguen. Y bueno, y por último, pero no por ello de menor importancia, sino todo lo contrario, mi querida Victoria Núñez, cofundadora y directora del área de difusión y desarrollo institucional de Raíces Violetas, es licenciada en psicología, egresada de la Universidad Privada del Estado de México, certificada en elaboración de proyectos sociales en las comunidades por parte de ministerios globales en Latinoamérica y Aprendiendo a Vivir Juntos por parte de Arigatú International y la UNICEF, diplomada en arteterapia por el Taller Mexicano de Arteterapia, AC. Y bueno, como ven, solo son resúmenes muy cortos porque hay que entrar en materia, pero la verdad es que todas ellas también tienen una experiencia y un andar muy interesante y muy completo. Entonces, platicábamos, ya para entrar ahora sí en materia, que la vez pasada con la maestra Diana empezamos a revisar pues el fenómeno que ya en otros programas hemos ido abordando, sobre todo el tema de feminicidio y violencia familiar, que ahorita se dispara a raíz de la contingencia y del encierro, como bien lo explicó la maestra Diana en la primera parte. Y pues ahora sí que ahí nos quedamos, entonces de ahí podemos partir para que cada una nos dé su punto de vista de lo que está pasando ahorita, ya más de un mes de, pues sí, ya de muchos que empezaron antes también la cuarentena, pero ya más de un mes ya de esta contingencia ya formalmente declarada en nuestro país. Y pues sí me gustaría que cada una de ustedes me vaya dando su punto de vista de dónde estamos después de la fabulosa marcha de este 8 de marzo, la 8M y luego la 9M, con una respuesta impresionante de mujeres y niñas alrededor del país. Y dónde estamos ahora. Me gustaría empezar precisamente contigo, maestra Diana. Pues mira, yo creo que la situación que estamos viviendo ha eclipsado la gravedad de la otra pandemia. El tema en todos los espacios públicos, la mediatización de la emergencia sanitaria, ha dejado completamente de lado la otra emergencia, que ya tenemos décadas con esta emergencia feminicida, y que bueno, ya será Diana quien nos dé los números, pero pudiendo analizar un poquito el trabajo que hemos estado haciendo durante estos días de encierro, no es nada favorable. No podemos hablar de una mitigación del fenómeno, por el contrario, el encierro está exacerbando no solamente las situaciones de violencia contra las mujeres, sino las situaciones de abuso sexual infantil. Literalmente, muchas familias, independientemente de su estructura y de su composición, están viviendo con el enemigo. Las estrategias que podemos dar se ven muy limitadas. Las redes de apoyo hacia las mujeres están operando, muchas de estas, a su máxima capacidad y se están viendo rebasadas. El tema es un tema muy grave y que a mí me parece sumamente lamentable que de todas las formas y en todos los espacios ni siquiera se mencione.
Por ahí escuchas alguna nota, por ahí de repente observas que sí se está como tratando de detonar el tema, pero fíjate que lo más peligroso es que no solamente está ocurriendo en México. Tengo la suerte de contar con algunas amistades fuera de México, en España y en Estados Unidos, y me dice una compañera feminista de España que el tema también les está ocupando mucho allá. La violencia se está exacerbando por la incertidumbre, por el miedo. Si ya de por sí traes una situación con una enorme carga de violencia en casa, bueno, pues por supuesto, las personas que tienen el privilegio de poder estar en casa y no tienen que arriesgarse para salir, los hombres en particular, bueno, se sienten limitados, se sienten cortados, hay mucha incertidumbre y la verdad es que el panorama no pinta muy bien. No pinta muy bien, se han abierto líneas de apoyo, en redes sociales estás viendo que muchas compañeras están haciendo su máximo esfuerzo, sin embargo creo que nos seguimos quedando cortas ante la realidad del fenómeno que estamos viviendo. El encierro, la desesperanza, exacerba inclusive en las propias mujeres, lo que yo te mencionaba en nuestra charla pasada, este síndrome que está tan presente en las mujeres sobrevivientes de violencias, que es el síndrome de indefensión aprendida y el síndrome de indefensión paradójica. Si ellas están encerradas 24/7 con la persona que les violenta, ya construyeron en su imaginario que no hay forma de salir. Y muchas de estas mujeres que están sobreviviendo en estas circunstancias van a generar algún tipo de trastorno emocional severo. Y esa es la parte que más me preocupa, porque bueno, comentábamos también la vez pasada que estas mujeres sí o sí, por la temporalidad en la que están expuestas a las violencias y cómo las han sobrevivido, van a generar una serie de trastornos emocionales. Y estos trastornos emocionales se van a ver exacerbados. Ansiedad, depresión moderada, pero pueden pasar de una depresión moderada a una depresión severa, trastornos de sueño, trastornos del apetito, trastornos de la conducta, van a empezar a exacerbar sus síntomas emocionales y eso va a provocar también que las violencias les provoquen aún mayor daño del que ya tienen, más allá del daño físico, todo el daño en la esfera de lo emocional y la esfera de lo social también, porque este aislamiento social incrementa en ellas esta sensación de desesperanza, de nadie puede ayudarme, no puedo hacer nada, merezco estar aquí. Esa es la parte que no se está considerando. Fíjate que también, y no solo para las mujeres que viven violencia, las otras personas que tienen la suerte de no vivir violencias también van a generar una serie de situaciones a nivel emocional que no estamos atendiendo. Muchas colegas, muchas compañeras ya abrieron sus espacios para dar contención y lo que de repente platicamos, tenemos reuniones muy seguidas, cómo se están sintiendo, porque bueno, entre nosotras, las compañeras de Raíces saben que tenemos que darnos contención también. Y me decían muchas, lo que estamos viviendo es que no nos damos abasto, cuelgo una llamada y inmediatamente entra otra y todas están mal. Todas las personas que te llaman están mal, no solo las que viven violencia, sino las que, familias monoparentales, otras estructuras familiares también están mal. Entonces, las personas que nos dedicamos a apoyar en situaciones de salud mental y de fenómenos sociales, pues estamos también en una incertidumbre. ¿Qué vamos a hacer? Estamos siendo rebasadas. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, este fenómeno nos agarra completamente en la indefensión también a nosotras, en la desprotección, en la falta de preparación, no que no tengamos la preparación académica o formativa o de expertise, sino que la preparación en estrategias de solución o de contención adecuadas para la cantidad de personas que estamos atendiendo de manera cotidiana y que presentan continuamente situaciones de violencia y más allá de la violencia, los trastornos a nivel emocional que están siendo exacerbados por el encierro. Muchas gracias, maestra Diana. Alejandra se me fue, pero entonces continúo con Dayana, por favor. Ah, no, ya regresó. Entonces continuamos con Ale, por favor. Ya está abierto tu micro. Gracias. Bueno, pues sin duda es muy importante todo lo que comenta la maestra Diana, que lejos de reducir las cifras o de que la situación se controle, pues vemos, ¿no? Como la violencia no es solamente fuera de casa y que, no sé si recuerdan que en algún momento alguien proponía
que para reducir los feminicidios era necesario un toque de queda. Pero pues no, eso no funciona porque vemos justamente ahora, tenemos las pruebas ya de que la violencia es dentro de casa, como bien lo decía. Están estas personas durmiendo con el enemigo y no es nada más en cuanto a feminicidios. Como ya sabemos, esta es la expresión máxima de violencia contra una mujer. Antes de llegar al feminicidio hay muchos otros tipos de violencia que se ejercen y que no es solamente contra la mujer, sino también se van implicados los hijos, y que es violencia física, violencia psicológica también hacia niñas y niños, y violencia sexual. A mí me gustaría hablarte aquí de algo que está sucediendo y que, no sé, me parece que está invisibilizado. Hace rato hablaba con algunas amigas que tengo, que ellas tienen hijas y tienen hijos, y tienen trabajos. Y entonces estaban comentando que para los niños y niñas de preescolar hay un programa de la SEP y ellos tienen que entrar a ver este programa, pero es a las 7 de la mañana. Y entonces entre ellas platicaban que es muy difícil que las niñas y los niños estén atentos a esa hora, porque los levantan y se quieren volver a dormir, o están llorando, o sea, no están bien. Y comentaban que se repite a las 3 de la tarde, pero decían estas mujeres, a las 3 de la tarde es también muy complicado, porque es una hora que las niñas y niños están inquietos, y entonces no. Y yo platicaba un poco con ellas y me decían que sí están viviendo una situación de una doble, triple y hasta cuádruple jornada, porque ellas tienen que seguir trabajando, pero no conforme con eso, tienen que atender las labores del hogar. Y además de eso, tienen que verificar que sus hijos e hijas hagan todas las tareas que se debe hacer. Y que ellas me comentaban que aquí hay una presión muy grande porque pues se les exige todo el tiempo. Me decían, hay veces que las maestras o los maestros nos dicen, este es el ejercicio y tienen 1 hora, o lo tienen que entregar en tal momento. Y entonces hay que sacar a los niños y a las niñas de la rutina que tenían y llevarlos a hacer tarea. Y me decían ellas, ahí nosotras ejercemos violencia, porque nuestros niños no quieren hacer la tarea, porque no están en una buena dinámica, y entonces es mucho trabajo para nosotras. Y aparte, si nosotras estamos en una llamada de trabajo también, en una conferencia, lo que sea, en red, es muy difícil. Y es muy difícil que todas las personas estemos usando el internet dentro de la casa. Y pues ahí me gustaría tener un término que se llama el trabajo reproductivo, no sé si lo habían escuchado. Este término lo trabajan algunas feministas materialistas y ellas nos dicen que el trabajo reproductivo es todo el que se hace en casa, todo el trabajo que sostiene a un hogar y que no es remunerado. La limpieza del hogar, el cuidado de los hijos, la alimentación de toda la familia, el mantener un estado o un ambiente agradable para que los hombres puedan salir a trabajar o puedan producir. Este trabajo no es remunerado y hasta se ha romantizado. Es una creencia de que es parte de ti y que lo haces por amor. Pero pues en realidad vemos que es un trabajo muy fuerte y que no recibe una paga. En este momento, con la contingencia, también me dediqué a preguntarle a muchas mujeres que están en casa y me decían que el trabajo se les ha vuelto muy pesado, porque al tener a los niños y niñas todo el día en casa, esto se duplica, hay que estar recogiendo todo el tiempo, limpiando, poniéndole atención, haciendo las tareas, y no conforme con esto, muchas de ellas, como ya lo comentaban, conviven con el violentador. Entonces, las mujeres en este momento están llegando a niveles de estrés muy altos. Y pues no es nada más el estrés, sino como también lo comentaba la maestra Diana, comienzan ya a tener problemas en cuanto a lo emocional. Ya no es solamente un estrés cotidiano, sino ya llega a la ansiedad. Y pues, ¿no? ¿Qué pasa si pues no es nada más el estrés, sino se conjunta con todos estos elementos? ¿Cómo vas a soportar este tipo de estrés de las dobles, triples, cuádruples jornadas y además estar conviviendo con el violento? Ay, perdón, Ale, que cerré antes de tiempo.
y pensé que ya había terminado. Pero sí, qué bárbaro, ahorita nos estás abriendo todavía más el panorama que ya empezó a abrir la maestra, y pues ahora le doy la palabra a mi querida Vicky. Ya está abierto. Ya está abierto, ¿verdad? ¿Sí me escuchan ahí? Perfecto, pues es un honor compartir los espacios con mujeres como ustedes. Muchas gracias, Miros. Y bueno, sin duda alguna, creo que hablar de esto y también ver la dimensión del problema nos hace saber como el tamaño o los alcances de lo que estamos hablando. La dimensión del problema tan grande que está habiendo. Sabemos que, bueno, toda esta violencia durante este confinamiento, durante esta pandemia, se ha aumentado, se ha duplicado y triplicado, ¿no?, en algunos países. Y algo con lo que a mí me gustaría empezar y como aclarar bastante, porque de pronto podemos escuchar muchas perspectivas, es que la pandemia no trajo la violencia. La pandemia solo revela lo que ya estaba. Lo que pasa entre las paredes, lo que pasa a puertas cerradas. Porque de pronto pueden decir, no, pues es que los agresores o violentadores están tan estresados, ¿no?, hablando de violencia contra las mujeres en específico, ¿no?, o la violencia intrafamiliar, que entonces, pues bueno, este confinamiento los ha hecho violentar. Sin embargo, algo bien importante es que solo esta pandemia nos está revelando lo que ya sucedía. Y vamos a saber justo que en México el 67% de los casos de violencia familiar, pues bueno, o de esta violencia contra las mujeres, sucede en casa. Entonces hablamos de que casi el 70% a nivel nacional. Yo quiero que escuchemos como esa dimensión y ese punto importante, ¿no?, a saber, ¿no? Como ya comentaba, ¿no?, hace un momento, ¿no?, tanto países como China, España, Francia, Corea, han mencionado, ¿no?, incluso no sé si por ahí vieron la nota que en Francia, debido a las llamadas, ¿no?, a los refugios, tuvieron que abrir un hotel para las víctimas, ¿no?, que quisiéramos que en México, ¿no?, tuviéramos esa capacidad tal vez de respuesta ante las llamadas que se hacen al refugio nacional, a los refugios nacionales. Entonces, considero que ver esta dimensión nos hace saber que esto, de pronto, bien comentaba la maestra, ¿no?, nos está rebasando. Algo que a mí me gustaría puntualizar es justamente por qué la cuarentena pone a las mujeres en específico en mayor riesgo de sufrir esta violencia. ¿Vale? Entonces, quiero comentar algunos puntos en los tiempos que nos queden. En primer lugar, pues bueno, sabemos que esta pandemia las obliga a permanecer en el mismo espacio con sus agresores. Y esto vamos a saber que impacta en diferentes áreas. Desde, por ejemplo, que dificulte la denuncia, que dificulte que las mujeres puedan salir, ¿no?, o que puedan justamente acudir a sitios más seguros al respecto. Entonces, vemos que también aumenta esta posibilidad, ¿no?, de vivir violencia física, psicológica, y también pues favorece el control sobre las víctimas. Me gustaría hablar también un poco más adelante de la Red Nacional de Refugios. Esta asociación civil dio 7 puntos importantes hacia las mujeres, incluso los dio en lengua de señas mexicana, para saber justo qué podemos hacer, desde ubicar los espacios más seguros en la casa, construir un plan de seguridad y como todo este tipo de medidas importantes. Sin embargo, considero que también, por ejemplo, las repercusiones económicas, ¿no?, de esta pandemia tensan los hogares. Y esto es una de las razones por las cuales también las mujeres se encuentran en una mayor vulnerabilidad. Y bueno, por supuesto que contribuyen a la dependencia, ¿no?, de muchas mujeres. Entonces quiero ir como hilando todo esto, ¿no? La maestra Diana, que nos habló de las repercusiones también, ¿no?, emocionales, ¿no? Ale, que nos habla justamente de estas dobles jornadas, ¿no?, y ahora también todo este contexto tanto económico, el no poder acudir a lugares seguros,
que si bien agradecemos, por supuesto, las líneas nacionales que ha abierto tanto la Ciudad de México como pues, a nivel nacional, pero también creo que habría que exigir incluso como pues pedir cuál ha sido la capacidad de esta respuesta, cuál ha sido la capacidad del 911 para todas las llamadas. Veía ahí un dato que de la Red Nacional de Refugios ha habido más de 41,000 llamadas en todo este tiempo. Y bueno, más eso solo en la Red Nacional de Refugios, ¿no? Pero hacia el 911, toda la cantidad de llamadas que ha habido, y habría que ver, cuál es, está excelente que se hagan estas líneas, pero cuál realmente ha sido la respuesta o la capacidad que ha tenido tanto el 911 de hilar, ¿no?, con la seguridad pública para que haya una respuesta y una atención. Durante la semana una amiga me escribía, también pertenece a Raíces Violetas, y me decía, oye, ¿qué hago? Le están pegando a mi vecina en este momento. La están golpeando y no dejo de escuchar sus gritos. Entonces, justamente, bueno, tanto nuestra capacidad desde sociedad civil, desde activistas, ¿no?, que somos, pero también la capacidad para acudir a la seguridad pública. Entonces, quiero que podamos observar como todos los factores que envuelven este problema, desde las paredes, desde las puertas cerradas, hasta a nivel mundial, como esta es una situación que se enfrentan tantas mujeres. Desde dificultar más la denuncia, desde obligar a las mujeres a permanecer con sus agresores, que son los esposos, ¿no? Dentro de una publicación de la Red Nacional de Refugios dirigieron una línea, ¿no?, justamente para estas llamadas, y entonces en los comentarios, pues bueno, ya saben que nunca falta esta parte de decir, bueno, pero la violencia que las mujeres ejercen hacia los hombres, ¿qué? Y una línea para nosotros, ¿qué? ¿No? Y entonces, bueno, se tomaron el tiempo de contestarle la Red Nacional y decía, bueno, el 93% de los reportes son de mujeres que hemos recibido solo durante esta cuarentena, donde el 90% son hombres violentando a mujeres. Entonces, considero que si bien se han hecho ciertos esfuerzos, considero que esta situación nos está rebasando tanto, ¿no? El secretario general de la ONU lo dijo en marzo. Estamos ahorita más de 90 países en confinamiento mundialmente. Y el secretario general de la ONU dijo, necesitamos urgentemente prever de medidas y que los países aborden esta situación con perspectiva de género. A mí me parece que el equipo gubernamental, ¿no?, que tiene ahorita tanto pues, nuestro país es de primer nivel, ¿no? Tanto las conferencias que se dan por las mañanas como por las tardes. Sin embargo, yo no escucho una perspectiva de género en todo esto. No escucho que se le esté dando la importancia ni la prioridad que merecemos las mujeres para atender. Y entonces toda la chamba es de la sociedad civil. Y entonces acá estamos nosotras tratando de articular espacios con nuestras limitaciones, ¿no? Y no es queja. Y sí es queja. No es queja, pero hay una situación importante, ¿no? La dimensión de este problema y no solo lo que ha sucedido, sino lo que viene. Pues bueno, como primer planteamiento sería ese asunto. Muchas gracias, Vicky. Híjole, que sí, bueno, algo que sí gratamente yo he visto antes de darle paso a nuestra querida Daya, ay, que me pone nervios los números, es de que sí, dentro de todos los expertos que nos han presentado, que están tras bambalinas tratando de contener esta pandemia, sí hay muchas mujeres y además muchas mujeres altamente capacitadas. Y sí se ha hablado de salud mental, ha ido un par de veces una especialista en la materia, también estuvieron los de CONADIX, pero efectivamente la perspectiva de género solo queda en hola, buenas noches a todas y todos, ¿no? Pero bueno, le abro el micrófono a mi querida Daya para que nos dé su primer planteamiento antes de pasar al siguiente.
Ok, perfecto. Bueno, pues sí estamos viviendo una época, un momento en el que aparte de ser histórico, pues a nosotras las mujeres nos está rebasando en muchas esferas. Hace unas semanas platicábamos con algunas chicas sobre el tema, cómo nos está afectando psicológicamente, que estamos con una ansiedad, con una paranoia tremenda. También se habla pues de una doble, triple vulnerabilidad que están presentando las mujeres en este momento, porque si bien las mujeres se encuentran, como todos los mexicanos en este momento, se encuentran luchando contra el virus del COVID, pero también nos encontramos luchando contra nuestros violentadores dentro de nuestros hogares o dentro de donde debería de ser un espacio seguro. Y pues también las mujeres que tienen hijos se encuentran enseñando y también están pues viviendo una violencia económica, violencia doméstica, violencia sexual, y bueno, no sabemos a qué tantas más violencias se estén enfrentando, ¿no? Y pues hablando del género femenino, no solamente hablando de mujeres que ya por su edad pueden considerarse mujeres, sino hablando de las femeninas, porque pues no solamente son mujeres adultas las que están padeciendo pues esta violencia, ¿no? También son niñas. Yo leía, ¿no?, que solamente en este momento del confinamiento 200 mujeres han sido asesinadas, ¿no? Y 16 de ellas fueron menores de 16 años. Entonces también se habla de infanticidios que están ocurriendo en casas y que los asesinos son pues los padres, los tíos, los violadores son los padres y los tíos. Veía también un caso de una chica, de una niña que pues su padre la intentó violar y posteriormente, no, más bien la violó su padre y posteriormente la violó su tío y pues la entregaron a las autoridades, pero como bien comenta Victoria, ¿no? En este momento pues no hay una atención, no se está brindando como la atención en los ministerios públicos, entonces esta persona salió y pues nuevamente incurrió en el acto, ¿no? Y nuevamente el tío y el papá, ¿no? Y los vecinos se tuvieron que organizar y pues ellos son los que tuvieron que decirle, a ver, aquí ya no vas a entrar y qué estás haciendo, y ellos son los que como comunidad organizada pues se tuvieron que enfrentar a estas personas y lograron que pues la niña no fuera violada nuevamente. Entonces, también pues algo que me llama mucho la atención es de que nosotras las mujeres perdemos red de apoyo cuando nos encontramos en aislamiento, ¿no? Porque si bien nuestra amiga, la maestra, la persona que ustedes quieran, es la persona con la que hacemos catarsis emocional y que muchas veces juzgamos a las mujeres que platican con otras mujeres y que las catalogamos como que son pues que están platicando, no se van a su casa, ¿no? Pero pues realmente son redes de apoyo que las mujeres, amas de casa o las mujeres que trabajan en casa, pues están y que crean estas redes de apoyo. Entonces, en el momento de que hay un confinamiento, ellas pierden redes de apoyo. Entonces, entre más redes de apoyo pierdan, pues más vulnerabilidad va a haber, ¿no? Entre nosotras. Y pues justamente al ratito estaba realizando una infografía que la vamos a subir a la página de Raíces Violetas, entonces para que ojalá la puedas compartir, que habla justamente sobre este tema de la doble vulnerabilidad y tal vez hasta triple vulnerabilidad que actualmente estamos viviendo. Y también por otro lado, que a mí me ha causado mucho alarma y ya estoy escribiendo un artículo sobre ello, es pues cómo las mujeres tenemos que pasar de víctimas a guerreras y que también esto pues no permite que nosotros tengamos un duelo sano, porque es una exigencia. La exigencia que se nos hace de, estás viviendo o ya saliste de una situación de violencia, pues en este momento tienes que ser una guerrera y luchar, o tienes que ya salir adelante, tienes que superarlo rápidamente, y pues no tenemos procesos de duelo y no tenemos procesos de afrontamiento para poder afrontar lo que está sucediendo, podernos entender, y pues no estamos tampoco teniendo estos procesos psíquicos que necesitamos para cerrar un círculo de violencia, porque existe una exigencia patriarcal que nos dice que las mujeres pues
no tenemos derecho a estar tristes porque entonces somos víctimas, ¿no? Y este es un concepto que también pues se ha perturbado, se entiende de una manera que no es, porque si bien yo he visto en muchas de mis pacientes que que han sufrido violencia sexual, violencia doméstica, ellas no se quieren reconocer como una víctima. Y es el primer paso para poder encontrar el tratamiento adecuado, reconocer y posicionarnos como o que somos víctimas, porque así es como funciona, sí fuimos víctimas, pero también la exigencia patriarcal que nos dice que nosotras no podemos tener un duelo, un proceso de duelo, no nos permite pues llegar al tratamiento adecuado, y entonces cambiamos ahí las palabras y nos dicen así como de, no, pues eres una víctima porque mira, te quedaste ahí llorando, ¿no? Incluso ellas mencionan como, pues no soy una víctima porque yo salí adelante, yo he tratado de continuar, claro que no, ¿no? Y justamente se ve como si dijéramos, bueno, ahora entiendo también porque cuando decimos 1.500 víctimas de violaciones, como de, ay, se victimizan, ¿no? Y también de ahí podemos hablar de una revictimización que están viviendo las mujeres, porque al momento de encontrarse con sus violentadores en casa, las respuestas de muchos lados que encuentran es como de, pues salte de ahí, ¿qué haces ahí? Vete. Se nos olvida, como dice la maestra Diana, pues este trastorno de indefensión que están viviendo, se nos olvida también del aislamiento, se nos olvida también que ya perdieron redes de apoyo, se nos olvidan que están en estrés postraumático, se nos olvidan muchas cosas que ellas actualmente están viviendo y que más aparte tienen que lidiar con hijos, porque pues es lo que les corresponde en este orden patriarcal, y pues también se nos olvida que están viviendo una violencia económica, porque si bien muchas mujeres trabajan en casa, pero no tienen un trabajo remunerado. Entonces, actualmente sí, como menciona la maestra Diana, pues sí, ¿no? Los refugios están, de por sí ya estaban trabajando en su máxima capacidad y ahorita incrementó un 5% más la entrada de mujeres y han habido 2.633 consultas con temas de violencia de género, entonces sí nos está rebasando y es un sistema que ya no está funcionando. O sea, es un sistema de orden patriarcal que ya no nos está funcionando a nosotros como sociedad, incluso a los hombres los está rebasando y también los está atravesando. A nosotras las mujeres pues somos las que más, ¿no? Porque a lo largo de la historia somos a las que más este orden nos ha pegado, y en este momento de COVID pues lo estamos viendo reflejado, la problemática, y pues que ahora sí ya, ¿qué vamos a decir, no? ¿Cómo van a justificar estas violencias? ¿Cómo las van a justificar? Porque anteriormente era de que nos revictimizaban diciendo que salíamos a la calle porque pues no podemos estar en espacios públicos, ¿no? En este orden patriarcal. Y pues ahorita en estos momentos, ¿qué es lo que vamos a decir? ¿O cómo van a justificar estos incrementos? ¿Cómo van a justificar de que es el padre, es el tío los que están violando, que estamos en casa y están asesinando mujeres? Entonces es un tema que nos está rebasando y que sí hay que ponerle pues ahí el dedo y ser muy puntuales en lo que está pasando. Y pues en tu pregunta inicial, resolviéndola, cuando preguntaste en qué estamos paradas después del 8 de marzo, ¿en dónde estamos? Pues yo diría que estamos revelando la verdad, ¿no? De que nos dijeron que no era cierto y que exagerábamos, y pues en este momento estamos revelando pues lo que está sucediendo, ¿no? Con cifras y con datos crudos y en vivencias. Y pues estamos revelando algo de lo que ya habíamos hablado con anterioridad. Muchas gracias, Daya. Y bueno, pues nos vamos rápidamente a un corte porque se nos está rebasando el tiempo, y el tiempo en los medios, aunque sean grabados, son infalibles. Entonces, en un segundo más estamos de vuelta con todas, todos y todas ustedes aquí en Y Tú También Discriminas, con del coronavirus y su relación con la violencia familiar, parte 2. Gracias.
Estamos de vuelta con todas, todos y todas ustedes con Y tú también discriminas, hablando de este tema muy importante ahorita durante la pandemia del coronavirus y su relación con la violencia familiar. Y bueno, dimos esta primera ronda y se plantearon muchos temas para darle continuidad a la primera parte que amablemente nos dio la maestra Diana en semanas pasadas, y bueno, le voy a solicitar que ahorita continúe con todo esto que ahorita se puso sobre la mesa para que pues cerremos esta primera ronda de pláticas. Está ya abierto el micrófono. Adelante, maestra. Muy bien. Hemos estado como analizando diversas aristas que evidentemente han sido marcadas en esta situación de emergencia sanitaria por el COVID, pero que sin embargo, como bien dicen las compañeras de Raíces, ya estaban ahí, ya estaban, no estamos descubriendo el hilo negro, lo único que estamos haciendo es destapar más la cloaca. La cloaca ya estaba destapada, bueno, pues ahora está completamente, levantamos la tapa. Lo que comentaba Diana es un tema que a mí me parece súper relevante, el tema de la víctima. Yo, de hecho, suelo no utilizar esa terminología. Jamás la utilizo. Yo les llamo a las mujeres que están viviendo una situación de violencia sobrevivientes, porque desafortunadamente en este país tenemos que llamarles así, porque no todas tienen la suerte y el privilegio de sobrevivir a las violencias, particularmente con relación a las violencias de sus parejas contra ellas. El poner la etiqueta de víctima a las mujeres intrapsíquicamente les genera una suerte de desconcierto. ¿Por qué? Porque una víctima, si nos vamos a algunas raíces etimológicas, tiene que una enorme correlación con la necesidad de apoyo, la necesidad de contención, la necesidad de satisfacción de necesidades. Es decir, es una persona que carece de los elementos cognitivos, psicoemocionales, sociales, culturales, económicos para sobrevivir a situaciones traumáticas. Entonces, toda esta carga sociocultural que le ponemos a la palabra víctima, yo en lo particular suelo no utilizarla. Las mujeres con las que tengo intervención son, para mí, sobrevivientes. De hecho, por un fenómeno sumamente curioso, cuando estaba haciendo la tesis de la primera maestría, bueno, pues una querida y muy admirada sinodal me retuvo mi tesis porque yo nunca utilicé la palabra víctima. Yo, la mujer que generosamente me regaló su testimonio como sobreviviente de incesto, ella no se veía a sí misma como una víctima. Entonces, bueno, eso entra dentro del fenómeno incestuoso, hay que justificar la figura monstruosa del padre para poder tener herramientas emocionales y poder elaborar el duelo, precisamente, para poder elaborar el duelo de la pérdida de la figura paterna como esta figura cuidadora importante. Entonces me detienen la tesis porque me dice, es que tienes que entrar desde la victimología. No, y eso ya tiene algunos ayeres. Y no lo hice precisamente por esto, porque con las mujeres con las que yo empecé a trabajar no se asumían como víctimas, se asumían como mujeres resilientes y ni siquiera tenían identificada la palabra de resiliencia. Entonces, esta es la parte de las estrategias que nosotras podemos, las mujeres ya la tienen, pero nosotras hacemos una guía, hacemos un acompañamiento para que las mujeres se encuentren que son más fuertes de lo que pensaban, como la canción de Alex Sintek, soy más fuerte de lo que pensaba. Justamente muchas de las mujeres que están sobreviviendo las situaciones de violencia tan brutales en este momento de emergencia y de contención sanitaria son sobrevivientes. Por otro lado, yo estoy de acuerdo completamente con las compañeras de que si bien tenemos un equipo de primer nivel que puede competir con cualquier equipo de profesionales del mundo, el tema que yo no he escuchado y que me gustaría escuchar es la emergencia por las violencias familiares, por las violencias de género. No lo he escuchado en ningún momento, si bien se ha hablado de algunas cuestiones, inclusive la propia UNAM ya abrió líneas de apoyo y de contención para las situaciones de encierro que está provocando algunos trastornos emocionales. El tema de la emergencia de violencias contra las mujeres exacerbado no es un tema que se haya tocado en ningún momento, ni por el guapísimo crush de todas las cuarentonas y cincuentonas del doctor Gatell, porque se ha vuelto el crush de las cuarentonas y cincuentonas. Él tampoco lo ha tomado. Las mujeres han participado en los espacios. Fue muy emotivo escuchar a la jefa de enfermeras.
fue una presencia impactante, sin duda, pero también me hubiera gustado, yo sigo esperando escuchar otras voces que tengan el valor de reconocer lo que estamos viviendo y que es la otra pandemia silenciosa, esta realidad invisibilizada. Yo no sé si por omisión institucional o por algunas cuestiones que tienen que ver con un sistema que estamos viviendo y enfrentando, un sistema sumamente patriarcal en el Estado, y eso no podemos negarlo, que ha tenido muchos aciertos, pero también muchos desaciertos, y que quizás por la misma estructura del Estado que estamos en este momento atravesando, es un tema que no parece relevante. El tema relevante es la contención de la epidemia, la situación económica, la caída del petróleo y toda la serie de fenómenos socioculturales, económicos y políticos que estamos viviendo, además a nivel mundial. Pero el tema que tiene que ver con las mujeres sigue pareciendo que no existe, que no está, y lo que no se nombra no existe. Eso nosotras ya lo sabemos. Entonces, a mí me sigue quedando la deuda del Estado, la intervención que está haciendo el Estado. El Observatorio Nacional contra el Feminicidio, seguramente las compañeras que tengo la certeza de que tienen continuo permanente con ellos, igual que con la Red Nacional de Refugios, nos dan unas cifras que se le toca a Diana, pero que sí son terriblemente alarmantes, de la manera en que se está incrementando. Un tema que Ale comentó, que a mí como también mucho tiempo trabajé en educación, que me resulta muy violento, es la imposición en este momento para niñas y niños de tomar clases. Primero, estamos en un país de enorme desigualdad. Cuando empezaron a decir que en el Canal 11 iban a pasar las clases, bueno, dices, bueno, quizás eso sea más accesible para las pequeñas comunidades que solo tienen una televisión, pero las clases en línea también evidencian la enorme desigualdad sociocultural y económica. ¿Cuántas familias tienen el privilegio de contar con 2 o 3 computadoras en su casa para que si son 2 o 3 hijos e hijas puedan tomar las clases en el nivel que les corresponde? Los niños en edad preescolar no están entendiendo muy bien lo que está pasando. ¿Cómo les explicamos? Somos las mamás, por una cuestión completamente patriarcal y de mandato de género, quienes tenemos el deber del cuidado y la crianza. Los papás pocos se involucran. En las familias nucleares tradicionales, el papá solía tener una figura periférica y la mamá, aunque trabaje, tiene doble, triple y cuádruple jornada. Ahora lo que dice Ale es algo que tampoco se menciona. Tengo muchas amigas que efectivamente están haciendo home office y me dicen, ¿sabes qué? Que estoy trabajando y de repente, mamá, ya acabé de hacer popó, y se oye el grito, ¿no? Y el papá está ahí, pero el niño, la niña se dirige a la mamá. Entonces, vamos a dejar un poquito de lado la cuestión de violencia por unos segundos, y la organización dentro de las relaciones en los sistemas parentales no está establecido. Es decir, cada quien asume una función de acuerdo a roles tradicionales de género. Y no asumen, por ejemplo, que los padres también tienen el deber de participar y no de ayudar. Tenemos que cambiar desde la conceptualización. No están ayudando, tienen un compromiso, porque para tener un hijo se necesitan 2, y para la crianza y para el cuidado también se requieren 2. Entonces, cuando me platica mi amiga, bueno, yo primero me reí, después sentí mucha rabia. Me dice, Diana, estaba en una conferencia, una compañera española, tiene un niño de preescolar de 3 años y medio, y el niño estaba haciendo popó, y el niño le grita, mamá, mamá, caca. Y me digo, oye, ¿y dónde estaba tu esposo? Ah, pues mi esposo estaba viendo una serie que no podía soltar porque ya se engolosinó con la serie. Le digo, ¿y se paró en algún momento? Me dice, no. Y el niño se sale del baño con los calzoncitos a pararse frente a la cámara. O sea, son cosas que están ocurriendo porque nosotras no podemos tener como de repente estas estrategias desde la inteligencia emocional para hacer acuerdos de pareja. Oye, ¿sabes qué? Primero que nada no me estás ayudando. Y ese es un tema que tenemos que dejar clarísimo. No es ayuda. En la relación de pareja hay acuerdos. Y el problema es, yo como sexóloga, de repente en algunas conferencias me preguntan, dime, ¿cuál es el mejor sexo? El mejor sexo es el oral. El mejor sexo es aquel del que se puede hablar. Y cuando estamos hablando de sexo, también estamos hablando de cuestiones que tienen indicadores de género. Y cuando nosotras hablamos de género, tenemos que hablar de las atribuciones que socioculturalmente se nos da a las mujeres, del deber ser.
y a las mujeres se nos atribuye completamente el cuidado y la crianza. Entonces, lo que comenta Ale es un tema que debemos seguir también poniendo sobre la mesa. La violencia se está volviendo un tema de escalada. Las mujeres que viven violencia, porque están estresadas también, porque también hay una suerte de violencia laboral, pareciera una mentira, pero quienes estamos haciendo trabajo de casa, estamos haciendo el doble de trabajo que hacíamos de manera presencial. Porque todo lo estás haciendo y hay un seguimiento. Bueno, por lo menos por lo que respecta a mí, cada una de mis clases es supervisada y no me ocurría cuando lo hacía de forma presencial. Y continuamente me están enviando mensajitos, maestra, la evaluación, maestra, la lista, maestra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso también te genera una enorme carga de estrés. Y las mujeres que están trabajando desde casa y que tienen hijos, tienen que cumplir con la función de madres trabajadoras, pero también madres cuidadoras, pero también madres reproductoras, y una serie de atribuciones de género que las mujeres de repente ni siquiera aterrizamos. Eso de que nos digan que se nos atribuya, es que las mujeres somos multifuncionales, a mí me parece peligrosísimo. Y luego nosotras mismas, en esta cultura patriarcal introyectada, decimos, es que todas somos multitask. No, espérame, no somos robots. Todas las mujeres necesitamos periodos de descanso, necesitamos periodos para poder estar con nosotras mismas y desconectar nuestro cerebro. Pero en esta dinámica por la emergencia sanitaria ni siquiera tenemos tiempo de hacer eso. Porque no nos hemos podido sentar a tener una charla de pareja, quienes viven en pareja, y decirles, ¿sabes qué? Vamos a organizar las tareas, vamos a organizar las funciones. Lo que te mencionaba en la primera parte del programa, que no hacemos un listado, no nos sentamos así, hacer un listado de tareas, tan sencillo. Con los niños y con las niñas funciona mucho que ahora en este encierro les dejemos algunas tareas que les resulten recreativas. No forcemos a los niños y a las niñas a tareas que les resulten impositivas. El aprendizaje tiene que ser con un sentido lúdico. Y si el niño y la niña no se está divirtiendo, no está aprendiendo. Y esa es la parte que desde la educación tradicional en México no se ve, no se observa, que los modelos educativos se tienen que adaptar a las necesidades de los niños. Esa parte también está como muy descuidada. Sale el secretario de Educación a decir que, bueno, los niños tienen que retomar tareas, etcétera, etcétera. No es el momento. Emocionalmente, muchos niños, muchas niñas, muchos adolescentes están también con la situación del desconcierto. Se les acabó una parte de su mundo. Su mundo se cambió, se transformó. Mis sobrinos pequeñitos, tengo un sobrino de 5 años, pregunta, ¿y por qué ya no puedo salir? ¿Y por qué ya no voy a la escuela? Hay que sentarnos como mamás y explicarles. Bueno, el papá se puede sentar y explicarles, pero el papá no tiene las herramientas. ¿Por qué? Porque no las desarrolló. Porque en su rol tradicional de género, el papá solamente se dedica a ser proveedor. Y todavía, desafortunadamente, seguimos en este país con roles de género sumamente tradicionales. Eso yo creo que es una de las cuestiones que no nos va a tocar ni a las jóvenes compañeras de raíces, a mí evidentemente no, pero esos cambios de paradigma en algún momento podemos verlos. Pero tenemos nosotras que ser parte del cambio, hablando de estos temas, sensibilizando, reeducando, desmontando mitos, cambiando paradigmas. Muchas gracias, maestra. Híjole, ay, sí está es demasiado complejo. Me gustó mucho esto de dejarnos de llamar víctimas como sobrevivientes. De hecho, alguna vez alguna terapeuta me dijo, no eres sobreviviente, eres superviviente. Porque sobre también queda como poco, ¿no? Pero sí, definitivamente esto es pues es un tema que qué bueno que estamos abordando y que están todas ustedes, pero pues nos tenemos que ir nuevamente a un pequeño corte y en breve estamos de regreso aquí en ¿Y tú también discriminas? Con el tema del coronavirus y su relación con la violencia familiar. Gracias.